¿Deberíamos de vender nuestras meme coins y solamente comprar tokens de inteligencia artificial? Realmente es una pregunta tan abierta que hasta que no acabemos este vídeo no daremos la respuesta, porque tenemos que entender realmente lo que está sucediendo ahora mismo en el mercado y sobre todo interpretar los datos que os voy a compartir a continuación. Entonces, en este vídeo podría daros 5 criptomonedas a comprar o a vender, pero la realidad de estos vídeos es que al cabo de 2-3 semanas ya no tiene ningún tipo de sentido porque no está actualizado este vídeo. Entonces, lo que yo quiero daros es una visión panorámica de lo que está ocurriendo ahora mismo y que os va a servir para las próximas 3, 4, incluso 5, 6 semanas. Partiendo de esta base, la solución de ello es, como os decía, analizar métricas on-chain y narrativas. Y luego ya tú decides, porque en este vídeo vamos a hablar de varias monedas que deberías estar echando un vistazo. Entonces, vayamos primero a por el gráfico que siempre me gusta traer. Tenemos el de Google Trends, que este Google Trends ahora mismo lo comentaremos, pero este es básicamente una representación de los nuevos suscriptores que tienen los canales de YouTube relacionados con criptomonedas. Y generalmente todos son de habla hispana, incluso tenemos a Lady of Crypto, tenemos a Mooncal, tenemos Alcon Daily. También tenemos CryptoBunter, Elliot Trades, Alex Becker, BitBoy, CoinBureau. Es decir, tenemos realmente los más importantes de habla inglesa. Y esta gráfica básicamente nos está dando un resumen que en el anterior bull run, durante los dos picos que tuvimos en 60.000 y 69.000, teníamos un interés bastante importante en cuanto a visitas y suscriptores. De hecho, ahora mismo estamos en un punto donde Bitcoin está prácticamente en máximos históricos todos los días. Ahora mismo creo que está en torno a los $107.000 y no tenemos las visitas ni los suscriptores que tuvimos en el bull run anterior. De hecho, estamos en una tercera parte tanto de suscriptores ganados diarios como también de visitas en comparación al bull run anterior. Entonces, esto puede darse por diferentes factores. Podría ser más dilución porque hay más creadores de contenido. Esto podría ser la realidad, pero sí que es cierto que estamos hablando de los más grandes de todo el mundo, por lo que no está considerando los pequeños, por lo que de alguna forma a mí me da la sensación que BlackRock o todos los agentes que están controlando todos los medios digitales de todo el mundo están controlando las grandes masas y el retail para que aún no conozcan el potencial de Bitcoin, porque no quieren que estén comprando criptomonedas, o al menos las que ellos no quieren que estén comprando, como podría ser Bitcoin, podría ser Ethereum, podría ser cualquiera que ahora mismo esté en el punto de mira de los ETFs. Probablemente no quieren que vayan a subir, así que bajo mi punto de vista están ocultando información. Entonces también tenemos el gráfico de las búsquedas de Google Trends en todo el mundo en los últimos 5 años en búsquedas de web. Si ponemos la palabra Bitcoin, estamos viendo que no estamos ni en la mitad del interés que teníamos en el bull run anterior. Ya veis que en el bull run anterior, en el segundo pico, hicimos pues un máximo de ese 100% y ahora mismo estamos por debajo del 50%. Y esto al final a mí me hace chocar bastante porque, o sea, estamos a $107.000, estamos $40.000 aproximadamente más altos que el bull run anterior, pero no estamos para nada en lo que sería el interés máximo que podríamos encontrar ahora mismo con Bitcoin. Y esto al final pues es un dato a tener en cuenta del potencial increíble que tenemos por delante, porque cuando el retail entre, ahí sí que se va a liar bastante porque tendremos un easy mode mucho más fácil. Es decir, ahí se podrá ganar dinero sin prácticamente hacer nada. Esa es la realidad. La cuestión será tomar ganancias y hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, dicho esto, vayamos a por la siguiente información porque tenemos que identificar narrativas actuales. Como estás viendo ahora mismo en pantalla, tenemos CoinGecko, que nos hace pues una valoración del trimestre 2 y del trimestre 3 del market share, es decir, del volumen y de la capitalización del crecimiento. Y en este caso teníamos un 14% del market share, ¿vale? Del total que tenemos disponible, donde las meme coins estaban ganando. Luego tenemos Real World Assets, tenemos Artificial Intelligence, inteligencia artificial, teníamos meme coins de Solana, ecosistema de Solana, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso teníamos por aquí el gaming. En el Q3 teníamos que las meme coins habían subido, ¿vale? Las Solana meme coins en este caso se habían subido, pero no, habían subido bastante, de un 8,44 a un 11,41. Y de hecho aquí tenemos un poco los crecimientos que había preparado con el ChatGPT. En meme coins en Q2 del 14,34 al 17,
subiendo 2.71 de diferencia. En inteligencia artificial habíamos perdido, esa es la realidad. En GameFi habíamos ganado muy poco y en Real World Assets habíamos perdido bastante. Por lo que la clara ganadora del segundo trimestre y del tercer trimestre, sin lugar a duda, eran las meme coins. Entonces, ¿qué pasa? Esto era solamente en el Q3, ¿vale? En el Q3, pues habíamos visto que sí, las meme coins eran lo que más habían reventado, pero ¿qué está pasando ahora mismo si nos vamos directamente a CoinGecko o en CoinMarketCap? Pues en CoinGecko nos damos cuenta que una de las categorías que más se está destacando ahora mismo en lo que sería la página web oficial, nos sale AI Agent Launchpad y también nos sale memes de IA. Por lo que CoinGecko, que a lo mejor no es tan institucional y es un poquitín más degen, donde suelen haber más oportunidades, nos estamos dando cuenta que ya se están posicionando con inteligencia artificial solamente. No estamos viendo prácticamente nada de memes. Y si nos vamos en CoinMarketCap, cuando hice esta captura, vimos que salían memes, Solana, DOT e inteligencia artificial antes que DeFi, Gaming, Depin y también de Real World Assets. Esto era prácticamente el Q3, ¿vale? ¿Qué ha pasado a partir del Q3? Pues que este Q4, el market share actual está prácticamente al 50% para inteligencia artificial. Esto es increíble, esto es una locura. Tenemos meme igualmente en ese 12% que está ganando DeFi y también en GameFi, pero es que inteligencia artificial ahora mismo ya estás viendo que el gráfico está subiendo bastante, por lo que se está inyectando muchísimo dinero, ya no solamente de retail, sino también de algunos VCs, porque no todos son agentes de inteligencia artificial 100% diluidos, sino que también estamos viendo proyectos más institucionales con venture capitals que están respaldando esos proyectos que son de inteligencia artificial. Por lo que el meta actual, siento decirlo para aquellos que estéis más en memes o en otras narrativas, pero ahora mismo, en el momento que estoy grabando este vídeo, 17 de diciembre, la inteligencia artificial tiene un potencial increíble. Y ya le estuvimos comentando hace varios días, creo que 8 o 9 días atrás. Entonces, las narrativas ganadoras ahora mismo es igual a mucho volumen y también un social engagement. Cuando digo social engagement significa que las redes sociales de los proyectos de IA estén creciendo mucho más que lo que serían las narrativas de GameFi o de meme coins. Y creo que realmente la inteligencia artificial a muchos inversores les va a gustar porque mezcla algo de utilidad, algo degen y también al final es innovación. Estamos hablando de algo que puede solucionar problemas de la vida cotidiana y esto al final pues también puede acabar ofreciendo servicios a personas o a empresas incluso hechos por inteligencias artificiales, que pueden ser agentes de IA. Entonces, ¿cómo identificar 5 criptomonedas a vender o a comprar? Pues realmente tenemos diferentes puntos que serán blockchain, narrativa, gráfico y volumen, desarrollo del producto con utility y también del equipo. Entonces, en tema de blockchain, yo lo que os recomiendo es que os vayáis directamente a defilama.com, DEX y luego os vais a Chains. De esta forma vais a ver realmente cuáles son las blockchains que ahora mismo están teniendo mayor protagonismo y sobre todo más volumen. Donde hay volumen ya sabéis que normalmente es donde hay interés. Entonces no me sirve de nada que me digas, no Marc, es que en Sui Blockchain está yendo muy bien porque hay una meme que está haciendo un 300%. Sí, está muy bien, pero si no tiene volumen, lo que va a pasar es que seguramente no va a haber continuación en esa blockchain. O sea, habrá sido un caso aislado, seguramente habrá sido un pumpeo por algún grupo de inversores que al final lo que buscan es que tú vayas detrás de ellos, por lo que intenta siempre estar jugando en los mercados donde hay más volumen, donde hay más liquidez, porque es donde hay más oportunidades. Si estás yendo hacia un lugar donde la liquidez o el volumen está cayendo, significa que las probabilidades de éxito no están yendo a tu favor, porque cada vez hay menos dinero y siguen habiendo los mismos players. Entonces, siempre vigila una blockchain. De esta forma sabrás interpretar tokens ganadores o tokens perdedores. Por otro lado, también tenemos narrativa, ¿vale? Narrativa, si os vais a defilama.com Narrative Tracker, aquí podréis ver a tiempo real prácticamente las narrativas ganadoras. Como estáis viendo, pues tenemos diferentes gráficos, tenemos desde meme coins, tenemos gaming, tenemos inteligencia artificial, por lo que os recomiendo que vayáis directamente a este enlace y reviséis cuáles son los tokens o las narrativas que mejor lo están haciendo, ¿vale? Sobre todo busca no los que estén ya volando, sino busca aquellos que están en segunda posición, tercera posición y que no tienen un gráfico justamente bajista, sino que tienen un gráfico alcista, porque esto significará que hay bastante interés. Entonces, dicho esto, también tenemos el tema de los gráficos.
El tema de los gráficos es algo tan personal y que podríamos estar hablando durante un vídeo en concreto sobre cómo identificar oportunidades, cómo podemos vender, cómo podemos comprar, cómo tenemos que tirar las líneas de tendencia, los Fibonacci, etcétera, etcétera. Realmente es muy personal el tema de las entradas, el tema de las salidas, pero lo que tenéis que buscar es un gráfico sano. Tenéis que buscar un gráfico donde exista volumen, un gráfico donde podamos ver alguna especie de máximos y mínimos crecientes, por ejemplo. En este caso, siempre que busquéis algún token, pues intentar que al menos siempre la tendencia sea alcista, porque si estás buscando un token que lo que está haciendo es caer, esto no es tendencia alcista. La tendencia alcista se marca cuando los mínimos y los máximos del gráfico son alcistas, o sea, son mayores que el anterior o menores que el anterior. En este caso, ahora mismo, este gráfico, pues estaríamos simplemente a lo mejor en un rango de distribución. ¿Con un tono un poco alcista? Sí, pero el gráfico está distribuyendo, por lo que tenemos que hacer es siempre tener en cuenta pues este tipo de diagonales donde el precio puede romper aquí y puede retestear. Esto al final es análisis técnico de primero de primaria. Os recomiendo que busquéis en YouTube análisis técnico curso y a partir de ahí podréis tener unas nociones básicas para al menos empezar, que eso es lo más importante. Seguidamente también tenemos el desarrollo del producto. Esto es muy importante y no hay ningún mejor lugar que simplemente seguir en Twitter el proyecto. Si tú ves que el proyecto cada semana está cumpliendo, está actualizando el proyecto, están haciendo AMAs, están completando el roadmap, están haciendo listings, están haciendo marketing, si todo lo que estás viendo realmente involucra a un desarrollo del producto, entonces es un proyecto ganador. Si estás viendo que el equipo cada vez está entregando menos y que sobre todo están perdiendo engagement o que los comentarios de la gente son de fat, entonces cuidado porque sería el momento de vender y derrotar el capital. Y finalmente el equipo, porque ahora mismo estamos entrando en una etapa donde vemos proyectos más de utilidad, porque creo que la inteligencia artificial va a abrir el abanico de los utility tokens y es importante saber en qué proyecto estás invirtiendo y quién es el que está detrás de este proyecto, porque si es un equipo que tiene una gran experiencia, entonces te lo compro, pero si es un equipo que no tienen experiencia, que han empezado hace 2-3 semanas con este proyecto y que apenas saben dirigirlo, entonces vas a palmar pasta. Tú lo que tienes que hacer es invertir en ideas y en equipos, y muchas veces los equipos no estarán doxeados, pero si investigas siempre podrás ver cuáles son a lo mejor los potenciales creadores de ese proyecto, y muchas veces se doxean. Tú vas directamente al perfil de Twitter de ese equipo y en las personas que sigue el proyecto normalmente ahí sale todo el equipo, todos los perfiles de Twitter. Por lo que en resumen, estos 5 puntos son los que te van a permitir identificar oportunidades ganadoras u oportunidades no tan ganadoras, es decir, que tendríamos que rotar el capital. Entonces, ¿cuál es comprar o cuál es vender? Pues ahora mismo para mí es comprar inteligencia artificial, vender el resto ahora mismo, ¿vale? Esto es lo que yo haría, ¿vale? ¿Y por qué haría esto yo? Pues porque ya lo he hecho. O sea, lo hice justamente desde el último vídeo. Roté gran parte de mi portafolio de meme coins hacia tokens de inteligencia artificial. Me está yendo muy bien. Me he arriesgado muchísimo, obviamente, aquí hay que ser visionario y hay que tener convicción, pero salió bien. Pero obviamente esto no es un consejo financiero, tienes que hacer tu propia investigación y probablemente todo lo que vaya a decir va a ir muy mal. Así que vayamos a por lo siguiente porque también tenemos este mensaje que es de Ben, es un random user de Twitter, que comentaba pues que habían muchos proyectos ahora mismo en Solana, en Base, sobre agentes, sobre infraestructuras. Realmente, ¿cuál es el proyecto que ahora mismo estaba haciendo algo de verdad? Un proyecto que fuera legit, ¿no? Y en este caso, IAXBT, que al final es un agente de inteligencia artificial que filtra información en Twitter y te da insights, te da información sobre proyectos ganadores o perdedores, pues en este caso estaba posicionando Tank como de las primeras, como proyectos que realmente ahora mismo deberías estar investigando y prestando atención. Entonces, lo que tenéis que hacer es tener mucha precaución porque donde hay atención hay dinero, pero salen muchos scams y esto yo lo sé porque en los últimos días, cuando digo días pueden ser 2-3 días, he visto muchos proyectos que han rug pulleado. Hay muchos proyectos que al final pues no están llevando ninguna utilidad real o que no tienen realmente inteligencia artificial, como que ponen la etiqueta de inteligencia artificial pero no lo es. Así que es importante saber filtrar lo anterior para no caer en rugs o shitcoins, ¿vale? Cuando digo filtrar lo anterior es todo esto de aquí. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos también este mensaje de Frank de Gods que decía: "Come pitch your AI projects today at 5 p.m. PST". ¿Qué significa esto? Pues que él estuvo haciendo un directo, ¿vale? Justamente con The Red Guy, que estaban básicamente investigando proyectos de inteligencia artificial donde los
dueños podían hablar en ese space y podían presentar el proyecto. La cuestión no es tanto el space que hicieron, sino la cuestión es quién es Frank de Gods. Y Frank de Gods, para aquellos que no lo sepáis, es el fundador de lo que sería The Gods, ¿vale? The Gods es una de las colecciones de NFTs más conocidas de todo el mundo. De hecho, a lo largo de los últimos días, pues han tenido un total de 650 Ethereums de volumen, 801 ventas y un floor price de cada NFT de 1.16. Entonces, es una de las colecciones, entre comillas, más vivas que quedan de los NFTs, pero Frank de Gods es una de las personas más referentes de todo el mundo cripto. Por lo que si esta persona está pidiendo que la gente le chilee sus propios proyectos, es porque realmente esta persona se quiere posicionar. O sea, esto no es casualidad. Y de hecho, a continuación en este vídeo vamos a entrar más en detalle sobre uno de los streamings que sucedieron ayer con Frank de Gods y también con otra persona que es un KOL súper conocido. Entonces, si las IAs mejoran 24/7, cosa que los proyectos cripto tradicionales no lo pueden hacer porque al final depende de una intervención humana y los humanos nos cansamos, tenemos malos días, tenemos vacaciones y tenemos que dormir, pues al final, si estamos viendo proyectos desarrollados íntegramente con inteligencia artificial, acabarán siendo más eficientes que los humanos y la probabilidad de acierto de una IA es mejor que un humano, por lo que los que saben esta teoría ya se están posicionando, porque tiene mucho más sentido estar invirtiendo en proyectos IA que proyectos no IA. Si estamos hablando de lo mismo, obviamente la IA ahora mismo le queda muchísimo por integrarse dentro de la blockchain, dentro de los proyectos cripto, porque tampoco sabemos cómo se tiene que configurar todos los AI agents para que puedan hacer realmente un producto con sentido, pero es que la IA avanza muy rápido. Entonces, creo que en los próximos meses vamos a ver proyectos totalmente autónomos, es decir, que van a configurar 10 agentes de inteligencia artificial y van a hacer todo el proyecto porque tendremos 2 programadores, tendremos un diseñador, tendremos uno de marketing, tendremos uno que hará Twitter Spaces. Es decir, ya tenemos un equipo de agentes que serán capaces de crear, por ejemplo, una blockchain y está trabajando todo el día y mejorando bugs y haciendo que el proyecto cada día sea mejor. Por lo que, en este caso, vi este tweet que me moló mucho de Bounty Betty que decía que la narrativa ahora mismo es la narrativa actual. Que la narrativa es los agentes de inteligencia artificial y que la narrativa a corto plazo son las utilidades de la inteligencia artificial. Y eso es verdad porque ahora mismo los agentes, por ejemplo, lo que ha hecho Tank, que permite a los agentes de inteligencia artificial controlar un ordenador. Pero es que esto irá evolucionando y cada vez serán capaces de sacar mejores actualizaciones y mejores funcionalidades, hasta el punto que, os lo digo de verdad, yo podré tener una persona que esté editando mis vídeos de YouTube y no tenga que hacerlo otra persona y que pueda hacerlo por un coste mucho más barato y de forma mucho más óptima. Entonces, la IA es la narrativa ganadora, como os decía, y las utilidades de la IA serán las narrativas a corto plazo a rotar. Por lo que si ahora mismo estamos viendo IAs que están haciendo streamings, pues será interesante ver what's next, cuál va a ser la siguiente innovación, porque estamos delante de un nicho donde cada semana se van a sacar cosas nuevas porque está captando la atención de muchos desarrolladores Web 2 de inteligencia artificial que se van a ir lanzando al mundo Web 3, por lo que tenemos que filtrar realmente cuáles son los ganadores y cuáles son los perdedores. Entonces, aquí tenemos un tweet súper interesante de Solana porque van a hacer el primer hackathon de inteligencia artificial de toda la historia y Solana se está posicionando en inteligencia artificial y ya muchos de vosotros sabéis que en el Q1 vamos a tener una dilución bastante grande de tokens Sol, esa es la realidad, pero no hemos de olvidar que al final Solana es una blockchain bastante estable, con un ecosistema bastante desarrollado y con una comunidad de inversores bastante amplia, por lo que a lo mejor el precio cae porque tendremos más Solanas en circulación, esa es la realidad, pero no deja de ser una blockchain que se está utilizando para realmente crear proyectos con utilidad, por lo que sí, tendremos muchos tokens a diluir este primer trimestre de 2025, pero esto no quita que sigamos viendo proyectos dentro de Solana que puedan rendir muy bien. Por lo que esto al final es una locura y más de $185.000 en premios, ¿vale? Aparte de esto, también lo que os quería enseñar es que ahora mismo el market cap total del GameFi es de 31 billones. Luego el de las memes es de 118 billones. Pero es que el market cap de la inteligencia artificial de agentes es solamente de 11 billones de dólares. Para que veáis un poco en retrospectiva que realmente estamos entrando en un punto súper temprano de esta nueva narrativa.
O sea, ha subido incluso en los últimos 7 días un 30%. Y esto lo están comentando muchísimos influencers. Y al final pues está haciendo el boca a boca, ¿no? De los agentes, de los agentes, de los agentes. Y yo creo que esto acabará impactando muy fuerte al ecosistema cripto. Porque yo busco ahora mismo en YouTube agentes de inteligencia artificial y tampoco hay mucha gente que esté hablando de todo esto. Entonces, seguimos siendo pioneros, pero poco a poco no seremos tan pioneros porque ya todo el mundo lo conocerá y nosotros lo que tenemos que hacer es investigar cuál es el meta dentro de la inteligencia artificial, porque el meta de la inteligencia artificial ya existe. Lo que tienes que hacer es investigar qué hay dentro, investigar las trincheras de la inteligencia artificial, ya encontrarás oportunidades. Por eso encontramos los agentes de inteligencia artificial, porque si te quedas solamente en la IA, ahí no hay nada. Ok, estás en IA, pero ¿qué vas a invertir? ¿En proyectos que te va a recomendar Alex Becker? ¿O vas a investigar y vas a entrar en los agentes? Y luego, pues de los agentes, a lo mejor salen AI companies, que son compañías de inteligencia artificial 100% autónomas, que no tienen intervención humana. Pues a lo mejor también puedes invertir en esas empresas para que luego cuando esas empresas ofrezcan servicios y cobren por ello, pues se repartan los dividendos. Esto es algo que puede ocurrir perfectamente. Y luego también aquí tenemos datos de las últimas 3 semanas. O sea, en Cookie DocFund, que es la plataforma número 1 para agentes de inteligencia artificial, tienen más de 102.000 únicos visitantes en todo el mundo, por lo que a mí me da la sensación que aún queda muchísima gente para enterarse de todo esto. Y de hecho, lo que ahora mismo estoy ya valorando es la opción de comprar los tokens de Cookie, que de hecho, no, ya os lo voy a decir, he comprado los 10.000 tokens de Cookie porque te permite tener unas premium features que básicamente son tener gráficos de 6 a 24 horas, tener métricas más avanzadas, tener mejores filtros, tener la distribución de holders, más insights, más detalles on-chain y también customizar tus propios paneles. Por lo que esto para mí es el game change, ¿no? Y esto lo tendréis dentro de Enchain Capital, os iré compartiendo cada día el resumen y también lo iré compartiendo por Telegram, que por cierto, si queréis entrar ahora mismo en Enchain Capital, hemos cerrado plazas, pero hay una lista de espera y cuando vamos abriendo plazas de vez en cuando y no lo hacemos público, vamos por orden de lista. Por lo que si te apuntas y no te llamamos en 1 o 2 semanas, es normal, pero cuando te avisemos significará que ya podrás entrar. Por lo que no pierdas la oportunidad porque se está ganando dinero en Enchain Capital y no lo digo en broma, sino hablar con la gente que está dentro. Entonces, aquí tenemos una de las oportunidades, ¿vale? Que estuvimos hablando hace ya 6-7 días, que fue justamente la de Tank. Estas monedas las comentamos en Telegram también. O sea, por eso tenéis que estar dentro de Telegram, porque ahí es donde realmente podéis aprovechar estas oportunidades, porque yo analizo, os comparto el feedback, me dais el ok y al final pues la gente realmente acaba viendo la oportunidad con los ojos que yo os estoy viendo y es que realmente tienen potencial. Esta moneda en concreto la comentamos en 2.78 millones y ahora mismo está en torno a los 34 millones, o sea, hemos hecho prácticamente un por 10 en menos de 6-7 días. Entonces, ¿qué más ha pasado en estas últimas horas? Pues justamente ayer habían 480 personas en el directo de The Read Guy, donde estaba Ben, que es el fundador de Tank, y luego también teníamos el fundador de The Gods, que es Frank, y este es el streamer que os comentaba que es bastante conocido. Estuvieron hablando de bastantes cosas muy interesantes, entre ellas pues un poco la evolución natural de los agentes de inteligencia artificial, sobre el equipo, cuántas personas eran, los siguientes pasos, y también querían integrar pues diferentes agentes o diferentes IAs dentro de su protocolo o de su framework, y esto al final es una locura. El hecho que yo, por ejemplo, pudiese tener mi propio agente de inteligencia artificial streameando en mi canal de YouTube 24 horas, los 7 días de la semana, y que pudiese estar hablando sobre el mercado cripto, esto sería la locura. Porque al final podría tener una persona 24 horas trabajando y al final pues podría dar mucha información de valor siempre y cuando yo también le brindara esa información. Una base de datos o ya veríamos cómo lo podríamos hacer. Pero el objetivo que decía Ben es que los agentes de IA pueden llegar a tener el control del PC, pero incluso jugando a videojuegos en tiempo real y que pueden estar comentando las partidas. Esto ya es algo que se nos va de las manos, ¿no? Y aquí teníamos justamente pues la evolución de los AI Agents, ¿no? Claro, la cuestión es que tú podrás crear tu propio AI Agent. Para crearlo no sé si va a hacer falta los tokens de Tank y claro, esto de alguna forma se puede acabar convirtiendo en un PanFan, pero de agentes de inteligencia artificial con acceso al PC y que tú para hacer la creación de ese agente necesites pues Tank. Y no sé si se va a cremar, no sé si servirá para el desarrollo del producto, pero la cuestión es que Agent Tank lo está haciendo muy, pero que muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Pues aquí tenemos diferente información que no quería pasar por alto porque ahora mismo tenemos Luna, ¿vale? Que es capaz de poder hacer Google Meets. Puede incluso también meterse en Twitter Spaces y esto al final pues lo que está permitiendo es que
tú puedas literalmente como tener un avatar que, por ejemplo, pudiese ser una persona que filtra la gente que entra en On-Chain Capital. Pues tú entrarías en la llamada para entrar en On-Chain Capital, hablarías con un agente de inteligencia artificial y según lo que tú dirías, pues te daría una valoración que luego nosotros esto internamente diríamos, pues esta persona ha sacado un 7 de 10, pues no nos interesa. O esta persona ha sacado un 9 de 10, sí que nos interesa. Y esto al final, pues se puede llevar a muchos campos, ¿no? Y por eso Luna, aparte de estar TikTok bailando y respondiendo con sus seguidores preguntas, pues también la podemos tener en Google Meet y también puede hostear sus propios Twitter Spaces. Esto realmente es increíble. Luego también tenemos Luke Belmar, que hace justamente unas horas ya está empezando a posicionarse con los agentes de inteligencia artificial. Nosotros ya nos posicionamos hace 8 días, pues ya los mainstreams se están empezando a posicionar. Y esperaros porque Alex Becker y Elliot Trades, que los hemos comentado varias veces en el canal, seguramente acabarán hablando de todo esto. Dicho esto, hay dos tokens que hemos comentado en On-Chain, o sea, en On-Chain Capital, bueno, también en On-Chain Capital y también en YouTube. Uno es Tank, que Tank no ha parado de subir como os he dicho, y luego el otro es Trench, ¿vale? Trench es un KOL o es un streamer, pero que es un agente de inteligencia artificial que está 24 horas al día, los 7 días de la semana. Tienen pensado añadirle muchos features, muchas funcionalidades para que el streaming sea aún más entretenido, pueda ser más viral, incluso que Timmy pueda estar jugando y compartiendo pantalla. Hay muchas cosas que ahora mismo se están preparando o que pueda incluso comprar y vender shitcoins. Es una de las cosas que realmente puede marcar la diferencia, porque imaginaros muchas personas viendo a Timmy, el fenómeno viral de un streamer que no es ni una persona, no es un animal, sino que es una inteligencia artificial con un avatar, ¿no? Pues esto es lo que está haciendo Timmy. Realmente soy bastante bullish con este proyecto. Son muy risky estas jugadas, esa es la realidad. Tank ha salido muy bien y Timmy está en el punto donde puede llevarnos a la estratosfera o simplemente puede corregir y quedarse muerta, ¿no? Pero hay que aprovechar la oportunidad y sobre todo que ahora mismo estamos en el punto donde incluso gente que yo admiro muchísimo está posicionándose con los agentes de inteligencia artificial. Y toda esta gente como Luke Belmar y Sushail Kakar, que son gente que yo sigo desde hace mucho tiempo, son personas que se están posicionando ahora con los agentes de inteligencia artificial. Entonces, yo ya llevo unos días, no me quiero meter la medalla, pero chicos, yo ya estoy hablando con Ben Smith, que es el fundador, ¿vale? En este caso, de Tank. Hemos hablado bastantes cosas insight que no os puedo comentar. Y también he hablado con Timmy, ¿vale? Que esto ha sido justamente hoy. Hemos estado hablando de bastantes cosas que no os puedo tampoco filtrar. Algunos en On-Chain Capital ya lo sabéis, pero pinta muy, pero que muy bien. Son proyectos que son muy sólidos y sobre todo la gente que está detrás no es gente que busca hacer un pam pam dam, sino que buscan aportar algo de valor en el ecosistema de inteligencia artificial de agentes. Entonces, lo que os diré en este punto del vídeo es que vayáis a ver el último vídeo que subí, ¿vale? Porque aquí hicimos un overview de lo que eran los agentes de inteligencia artificial, hablamos del potencial que tenían todos ellos y desde entonces no han parado de subir, por lo que ahora mismo tenemos el dilema entre agentes de inteligencia artificial o infraestructura. Yo creo que ambos pueden subir, porque, por ejemplo, un agente de inteligencia artificial sería Timmy y, por ejemplo, Tank sería una infraestructura, porque va a permitir que puedan desarrollarse más agentes de inteligencia artificial. Entonces, la V1 para mí es que, o sea, la V1 de todo este fenómeno es inteligencia artificial con humanos, pero es que la segunda versión que vamos a ver próximamente es inteligencia artificial con inteligencia artificial, que esto es igual a la suma, por ejemplo, de diferentes agentes de inteligencia artificial que podrán construir productos cripto o proyectos o empresas. Entonces, al final, lo que estaremos viendo es que tú podrás invertir, por ejemplo, en un videojuego que estará desarrollado por agentes de inteligencia artificial que no pararán de desarrollar y de mejorar y escuchar el feedback y adaptarse al mercado, y al final, pues la gente que compre el token como que podrá tener un revenue como dividendos seguramente o ventajas del propio proyecto, ¿no? Por simplemente holdear el token. Por lo que creo que un poco el futuro va a ir hacia esa dirección. Obviamente todo parece una fumada, pero es que las fumadas en cripto a veces te llevan a tener razón, ¿no? Y en este caso, si no hubiese pensado de esta forma, no hubiese hecho el vídeo de inteligencia artificial, no hubiese investigado y ahora mismo estaríamos perdiendo pues el meta actual, ¿no? Entonces, lo que os decía con la segunda versión que yo veo de los agentes es que serán capaces de crear empresas, apps, servicios, todo controlado sin la intervención humana. Da miedo, pero los AI agents que tenemos en Tank de alguna forma están trabajando en el proyecto, están haciendo cosas, están haciendo medium, están picando código, están buscando oportunidades. Esto poco a poco, cada vez los agentes serán más rápidos. De hecho, esto Ben me lo dijo por privado.
que está trabajando en que los agentes cada vez sean más rápidos a la hora de ir procesando la información, de mover el ratón, de interactuar, etcétera, etcétera. Pero es que estamos en una etapa súper temprana de todo esto. O sea, de aquí a unos años los agentes de inteligencia artificial estarán en LinkedIn y tú podrás contratar pues un diseñador o un copywriter o una persona que haga marketing. Todo esto tú lo podrás contratar y serán agentes de inteligencia artificial. Así que la IA no ha parado de sorprendernos, pues imagina el futuro que se puede crear con agentes de inteligencia artificial trabajando 24/7. La consecuencia de esto es que ahora mismo estamos viendo cómo ya el mundo institucional está llegando. Hay un interés real y no me lo estoy inventando. De hecho, DWF Labs, que es uno de los VCs más conocidos, market makers y de todo tipo de cosas, ya está empezando a crear un fondo de 20 millones solamente dedicado a los agentes de inteligencia artificial. O sea, cágate encima, ¿vale? Cágate encima. Aquí tenemos la información del 10 de diciembre y aquí estamos viendo un poco el resumen de quiénes son. O sea, tienen un portfolio de más de 700 empresas, que no es poco. Y también estamos viendo, por otro lado, cómo la Universidad de Stanford ha hecho partner con AI16Z, con el proyecto de agentes de inteligencia artificial. Al final lo que buscan es crear sinergias para que sus alumnos puedan integrar inteligencia artificial y también pues este proyecto en cuestión AI16Z pueda brindarles todos los insights o toda la información que ahora mismo se están encontrando dentro de la narrativa cripto, o sea, lo más degen que exista. Y esto al final pues nos puede desencadenar un gran interés a nivel mainstream, que cada vez más gente se interese por todo este tipo de proyectos y narrativas. Entonces, ahora mismo la clave está en Cookie y también en Twitter. Esa es la realidad. Si tú ahora mismo quieres ganar dinero en este tipo de narrativas, lo que te recomiendo es que te empapes todo el maldito día esta página web, busques proyectos con market cap bastante bajos y al poder ser que tengan un mindshare creciente, ¿vale? No sirve ahora mismo buscar proyectos de Base o de Ethereum, porque a mi forma de ver son proyectos que no están teniendo prácticamente ningún desempeño, pero sí en Solana, ojito que hay mucha cosa que lo está haciendo muy pero que muy bien. Aquí tenemos justamente Tank, que no para de subir, es increíble. Y también una de las formas más fáciles de buscar información sobre AI Agents es directamente irte a Twitter y buscar AI Agents. Si lo haces así, te va a salir mucha información, te van a salir hilos, te van a salir tweets que son spam, pero dentro de toda esa información hay cosas de valor, ¿vale? Y por eso justamente he querido comprar los 10.000 tokens de Cookie, porque cuando saque la nueva actualización que está a la vuelta de la esquina, podré tener muchos más insights de aquí y esto al final me va a permitir anticiparme al resto de inversores, porque ahora mismo, sinceramente, creo que estamos en una etapa tan temprana que como que no somos conscientes del potencial que puede tener esto de aquí a los próximos meses, ¿vale? Porque estamos simplemente viendo esto hace 2-3 semanas, pero es que esto de aquí un año no sé hacia dónde podríamos llegar, porque, repito, la inteligencia artificial no para de evolucionar y sobre todo si se le da una utilidad, cuidado, porque ahí se puede ganar muchísimo, pero que muchísimo dinero. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Hemos comentado bastantes cositas de inteligencia artificial. Creo que no nos hemos dejado nada. Si tienes cualquier tipo de duda, sugerencia, cosas que serían interesantes que comentáramos en la sección de los comentarios, ponlo, que me leeré todo. Y recuerda seguirme en Telegram para no perderte ninguna oportunidad cripto. Esto es todo y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.